Pues vamos a comenzar con una oración. Señor Todopoderoso y Creador del universo, te damos gracias por tu bendición, te damos gracias por un nuevo día, te damos gracias por lo que tenemos, por lo que no tenemos, por lo que hemos recibido, por lo que no hemos recibido. Te damos gracias por tus tiempos, porque sabemos que para cada cosa hay un tiempo. Y en el nombre de Jesús, Padre Santo, ponemos este momento y este día en tus manos. Te pedimos, Padre de gloria, que venga tu reino, que se haga tu voluntad esta mañana. Que no haya nada, Señor, que impida toda distracción, toda preocupación, la dejamos fuera. Y te pedimos, Señor, que tú te encargues de lo que es tu agenda, es tu voluntad esta mañana. Nos ponemos totalmente en tus manos, Padre. Que los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón sean gratos delante de ti. Roca nuestra, Redentor nuestro. Señor, háblanos, Espíritu Santo, te invitamos a venir a este lugar, a pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestras deficiencias y defectos. Señor, háblanos por amor a la edificación de tu pueblo, Señor. Nos ponemos totalmente en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues hoy tenemos la clase número 6. Espero que la terminemos y no se nos vaya a 2 como la 4. Pero a lo mejor no la terminamos porque tengo mucho que cubrir. Sí. Pero pues el título de la clase de hoy se llama El rol del profeta. Y pues muchas veces nosotros nos limitamos a pensar que el profeta nada más da palabra o ve cosas, pero sí damos palabra, vemos cosas, pero Dios tiene un propósito, tiene un sentido, no es nada más algo que es místico, por decir así, en el pueblo de Dios. Y la lección comienza con una escritura que nos lleva al libro de Ezequiel, cuando el profeta estaba viendo, el Señor le mostró un valle de huesos secos. Y le hace una pregunta. Le hace una pregunta a Ezequiel y le dice: hijo de hombre, ¿cobrarán vida estos huesos? ¿Pueden cobrar vida estos huesos? Y la respuesta de Ezequiel fue: Señor, tú lo sabes todo. Ahora, en los tiempos que vivimos, ¿hay valle de huesos secos? Todo está en completo caos, ¿sí? La inmoralidad, la injusticia, están todas plagando a las naciones. No solamente a Yucatán o a México, sino estamos en una cultura de muerte alrededor del mundo. Y entonces, en lo espiritual, es cierto, ¿no?, que estamos en el valle de sombra y de muerte. Le llamamos a lo malo bueno, a lo bueno malo, y estamos queriendo terminar la vida desde el vientre o causarla al final de la vida. Sí, yo defiendo mucho el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Sí, el Señor es el que decide dónde comienza y dónde termina.
Pero en medio de todo esto, el futuro de las naciones se balancea mientras Dios a los profetas les hace la pregunta: ¿tú crees que las cosas pueden cambiar? ¿Tú crees que yo puedo hacer algo por todo esto? Y nosotros, al ejercitar el don profético, tenemos dos opciones. O lo vemos todo negro y tratamos de describir de qué color es el hueso, de qué color es esto y qué tan feo está y cómo puede atacar, o le hablamos a los huesos vida. Porque hay ministerios que se enfocan solamente en los huesos, pero hay ministerios que se enfocan en hablarle vida a los huesos. La pregunta es la misma para todos nosotros el día de hoy. ¿Será que podamos nosotros, como voz y Dios, inspirar a vida a lo que estamos viendo delante de nosotros? En la palabra de Dios vemos varias situaciones en las que los profetas o los ministros o los guerreros de Dios se vieron en situaciones donde tuvieron que tomar la decisión de escoger creerle a Dios. Uno de ellos para mí fue Gedeón. Imagínense, él está escuchando, proféticamente está escuchando la voz de Dios. Y junta a todo un ejército. Y junta a todo ese ejército y el Señor le dice: son muchos. Y yo en mi mente diría: Señor, pero ya viste cuántos son los del enemigo. Necesitamos tener a muchos. Eran miles. Y el Señor le dice: son muchos. Y si ustedes ganan por sus números, ustedes van a darse la gloria. No me van a dar la gloria a mí. Y si ustedes leen la escritura, el Señor les va reduciendo y le va reduciendo el número hasta que llegan nada más a 300. ¿Sí? Y los del campo enemigo eran miles. Y dice la Biblia en el libro de Jueces, capítulo 7, versículo 22. Mientras los 300 hombres tocaban las trompetas, fue tal la confusión que el Señor puso en el campamento de los medianitas, que se mataban entre sí con sus espadas. Y el ejército huyó hasta Betzitá y luego hacia Sererá, que es la frontera de Abel Meholá en Tabar. ¡Wow! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hubiera pasado si Gedeón no hubiera hecho lo que el Señor le dijo? Dios busca que su pueblo le crea a Él. Dios busca que su pueblo, por más difícil que sea la situación, y muchas veces lo que el Señor nos dice no tiene sentido en el mundo natural. Y nosotros tenemos que tener la sensibilidad y la fe para creer a Dios, aun cuando Él nos está pidiendo algo que va en contra de la lógica. Pero como vemos aquí muchas veces, cuando el Señor nos pide que hagamos algo, que tomemos una decisión que va en contra de la lógica del mundo, aún de la lógica de los hermanos, ¿sí?
Y el Señor te dice, créeme, entra, porque yo estoy contigo. El Señor quiere que nosotros a Él le demos la gloria. Y cuando realmente hemos probablemente logrado algo que parece, wow, tenemos éxito, el Señor nos dice, no vas a usar todo lo que tienes, no vas a requerir todo esto que piensas que necesitas. De hecho, haz a un lado esto, que yo voy a orar aquí. Ese es un ejemplo de alguien que escuchó la voz de Dios, le creyó en contra de todo lo que parecía lógico. Y nosotros entonces, ahí Gedeón lo escuchó con sus oídos espirituales, él escuchó directamente la voz de Dios. Nosotros el día de hoy tenemos la palabra de Dios. Ellos tenían escrituras, pero no tenían, tenían lo que habían escrito, tenían los escritos de los profetas, pero no tenían la palabra que nosotros tenemos hoy. Ellos dependían de lo que escuchaban directamente de Dios. Ellos no tenían al Espíritu dentro. El Espíritu venía sobre ellos, ¿sí? Y era todo un acontecimiento cuando el Espíritu de Dios se manifestaba de esa manera. Y como mencionamos en las clases anteriores, en el Antiguo Testamento, era ese acontecimiento que causaba que cuando Dios hablara, el pueblo tenía que obedecer. Y si la persona escuchaba y no decía, o los que escuchaban no obedecían, había un castigo severo. El día de hoy nosotros tenemos la palabra de Dios completa, Antiguo, Nuevo Testamento. Tenemos el testimonio de lo que sucedió a los profetas y a los reyes y al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, y tenemos lo que pasaron los apóstoles y el legado que nos dejó Jesucristo al caminar sobre la tierra. Y nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios. No podemos ejercer ningún don profético genuino sin conocer la palabra de Dios. Pero aún conociendo, aún te sepas de memoria la palabra de Dios, tiene que haber un espíritu correcto cuando tú usas la palabra de Dios. Debemos tener el conocimiento de la palabra y tenemos además que ser guiados por el Espíritu de Dios que inspira y revela e interpreta la palabra. En el libro de Efesios, capítulo 6, vemos que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y entonces la palabra es un arma de guerra. Y tenemos que desenvainarla y usarla correctamente. Así como lo hizo Jesús en el desierto. ¿Se acuerdan cómo fue? Jesús tuvo 40 días de ayuno y ya cuando estaba en su punto más débil físicamente hablando, viene el diablo a tentarlo. Y lo tienta con comida. Lo primero que él siente que se ha depravado, ¿cómo se llama? Lo que él se ha privado durante todos estos 40 días. Imagínense que después de tu ayuno te ofrecen un manjar. Y la carne te dice, wow, se me antoja. Pero, ¿qué le dijo Jesús? No solo
de pan vivirá el hombre. Y al decir no solo de pan vivirá el hombre, está diciendo que la palabra debe de ser tu alimento. Debe ser algo que comes. ¿Qué pasa si tú dejas de comer en tu cuerpo físico? Te debilitas, te mueres. Punto. Después de un tiempo te mueres. Si no tomas agua y no comes, ahí quedaste. Pero Jesús dijo esa frase en el desierto: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que nace de la boca de Dios. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que ser alimentados diariamente, constantemente con la palabra de Dios. El que te memorices las escrituras no es suficiente. ¿Tú crees que el diablo no se ha memorizado las escrituras de Génesis, Apocalipsis? Se las sabe de pie a pa y se las dijo a Jesús en el desierto. Usó las escrituras para manipular, querer manipular a Jesús. Trató de que cayera en tentación. Entonces, ¿ustedes creen, ven en los medios, en las redes sociales, que el día de hoy la palabra de Dios está siendo manipulada? El mismo diablo se disfraza de cristiano para hablarle al pueblo de Dios con escrituras. Y es cierto, por ejemplo, que el Señor quiere que nosotros nos vaya bien, que prosperemos, que seamos honrados. Pero ¿qué pasa si nos enfocamos en eso y no nos enfocamos a que tenemos que pagar un precio, a que tenemos que servir, a que para honrar necesitamos, para ser honrados necesitamos aprender a honrar, para tener autoridad necesitamos estar bajo autoridad? Esa es la palabra de Dios completa. Pero el diablo, hay una iglesia en Texas, por ejemplo, que estaba escuchando que tiene un auditorio, no sé, para 120,000 personas. Pero la persona que predica, no voy a decir nombres, siempre está predicando mensajes positivos, mensajes de prosperidad, mensajes que le gusta a la gente oír, y por eso se llena. ¿Qué tal cuando te predican que tienes que morir a ti mismo, que tienes que cargar tu cruz, que tenemos que pagar un precio, que hay que hacer ayuno, que hay que hacer oración, que tenemos que aprender a servir, que tenemos que saber perdonar, que no es una opción? La verdad completa, inspirada por el Espíritu, es la que debe estar en el corazón, el alma y el espíritu de una persona que se llama profeta. A Jesús, en el libro de Mateo, en capítulo 4, 1 al 3 y 9 al 11, ya están separadas estas escrituras, las escogí para ponerlas aquí. Dice: luego Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Quién lo llevó? ¿Cuál espíritu?
el Espíritu Santo, para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. O sea que tenía hambre. Y el tentador se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y ahí tenemos todo lo que siguió. Luego al final, los últimos 2 versículos de esta historia dice, después de que le dice: si te arrodillas, mira, todos estos reinos me han sido dados, dice: todo esto te daré si te arrodillas delante de mí y me adoras. O sea, Dios hecho carne, que vino con un plan, y el resultado de ese plan era que iba a gobernar por sobre todo principado, todo dominio, todo gobierno, toda autoridad. Y le están ofreciendo. ¿Se acuerdan que le mostré de qué tamaño está la tierra? ¿Y de qué tamaño estamos nosotros allá debajo en la tierra? Y el Dios, salud, y el Dios del universo, hecho hombre, le dice el diablo: si te arrodillas, yo te doy todo esto que me entregaron. No, gracias. Yo vine con un plan mucho más grande que este. Y entonces el diablo lo dejó y unos ángeles vinieron y lo servían. El Señor siempre va a estar ahí para recogernos cuando Él nos pide que hagamos algo que es difícil. Porque mucha gente lee esto muy rápido, pero cuando vemos, dice: ángeles vinieron y les servían. El confort que él recibió de su padre después de haber hecho algo tan difícil, estar en el desierto. Nosotros podemos pasar 40 días sin comida, pero sin agua, ahí quedamos. Jesús estuvo sin comida, sin nada, estuvo en el desierto y estaba en un punto muy vulnerable. Y es ahí donde las escrituras pueden ser ese alimento espiritual que hemos comido en tiempos que probablemente no eran difíciles. En el momento en que Dios nos habla y nos dice: quiero que hagas esto, y la cosa se pone difícil, el alimento que recibimos antes lo regurgitamos en ese momento y nos sirve de alimento otra vez. Las aguas y el alimento de la palabra tienen que ser constantes, porque cuando llegue el momento en que no están disponibles, lo volvemos a tener y se vuelve nuestro alimento. La pregunta es: ¿cómo nos va a hacer reaccionar lo que ya llevamos dentro? Cuando el Señor nos pone al frente una situación, nos dice que actuemos. A Gedeón le dijo: reduce a tu ejército. A Jesús le dijo: mira todo esto. El diablo le dijo a Jesús: te ofrezco todo esto, porque si tú eres el Hijo de Dios, dense cuenta. Y esto es algo muy importante que hemos visto antes. Primero que nada, la palabra tiene que estar en ti y tienes que estar seguro de que eres hijo.
Si tú eres hijo de Dios, si tú eres hija de Dios, a ver. Y aquí en la identidad de Jesús está cimentada la palabra de Dios y la identidad de hijo. Entonces, si nosotros tenemos la palabra y sabemos que somos hijos, ¿cómo vamos a reaccionar al ejercer un don profético ante el mundo que tenemos el día de hoy? Primera, al ver muerte espiritual o aún física a nuestro alrededor, debemos tener la actitud de ser voces que proclaman vida. Vida y resurrección a los huesos secos. No nos vamos a enfocar en los huesos, nos vamos a enfocar en qué dice Dios acerca de los huesos. ¿Ok? 2, cuando el pueblo de Dios parece ser la minoría por obediencia a Dios, porque imagínense, el día de hoy, los que escogemos la vida, los que escogemos seguir a Dios, los que escogemos no someternos a lo que nos quieren imponer que va en contra de los valores bíblicos. ¿Somos la mayoría? ¿Somos la minoría? Y al parecer el ejército de Dios se hace menos en número, ¿cierto? Y si somos menos en número por orden de Dios, por obedecer los valores y los preceptos de Dios en su palabra, vamos a tomar responsabilidad. Y así como el ejército de Gedeón, aunque eran menos, Gedeón les dio una estrategia: vas a hacer esto, esto y esto, y a la luz de la trompeta vamos a romper las vasijas y vamos a atacar. Y Dios se encargó del resto. Si Dios nos habla y lo que Él nos dice causa que seamos una minoría, confiemos en que Él se va a manifestar en medio de lo que parece que es menos. 3. ¿Quién ha pasado por desiertos? Y el que no diga yo, miente. Todos hemos pasado por desiertos. Lo importante aquí no es si los pasas, sino cómo reaccionas cuando los pasas. ¿Cuál ha sido tu reacción? ¿Tomas la espada? ¿Te llenas del Espíritu y puedes discernir los engaños y manipulaciones del enemigo? ¿Puedes? Ay, hermanos, ya despertaron. Entonces, tenemos que tener esa visión, esa actitud. Y 4, tenemos que saber que todo lo que pasamos no es en vano. Así como Jesús, después de la cruz, tuvo victoria y autoridad absoluta, cada vez que nosotros morimos a nosotros mismos o tenemos la victoria sobre algo, adquirimos autoridad por encima de espíritus del reino de las tinieblas. Y eso está en Efesios 1 del 19 al 22. Dice, y está hablando de la oración de Pablo para que tengamos ese espíritu de sabiduría y revelación, para que entendamos cuál es la herencia que tenemos nosotros como hijos de Dios. Dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder
¿Para quién? Para con nosotros, los que creemos según la acción de su fuerza poderosa, la cual operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales, muy por encima, di conmigo, muy por encima de todo principado, a ver, ya me perdí, de toda autoridad, poder, señorío y por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino en el venidero. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza de todo. Y el diablo ofreciéndole ahí unos castillitos en la tierra. Imagínense, esto es lo que se le entregó a Cristo. Y nosotros somos sus manos, somos sus pies, somos su voz, somos sus oídos, somos su cuerpo. Por eso comienza esta escritura diciendo la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, porque somos los representantes de Cristo en la tierra. Y tenemos, cuando nosotros ejercemos el don profético, no podemos tener otra mentalidad. Tenemos que saber que la autoridad que tenemos puede hablarle vida a los huesos secos. Que el aliento de Dios está en nosotros y tenemos que tener esa identidad de hijos, tenemos que tener la palabra de Dios en nosotros y tenemos que tener la actitud de autoridad de Cristo en nosotros. No de soberbia ni de orgullo de decir, ya llegó el profeta, pónganle la mejor silla, pónganle la mejor esto, denle la comida más cara. No. ¿Ustedes ven que nosotros nos manejamos por títulos aquí? Son los frutos los que muestran quién es quién. ¿Sí? Tal vez cuando visitemos otros lugares, digan profeta tal, apóstol tal, evangelista tal, y pues ellos tienen sus motivos. Pero nosotros tenemos la convicción de que no necesitamos los títulos o decir en una tarjeta, yo soy profeta Altia a las naciones y he hecho esto y aquello. Honestamente, me siento inadecuada. Y mientras el Señor nos mantenga dependiendo de Él, vamos a ser inadecuados sin Él. Con Él lo tenemos todo, sin Él no tenemos nada. Y sí tenemos un apóstol, porque es nuestro padre espiritual, ¿sí? Pero no vamos por todos lados usando títulos, ¿sí? Tenemos un orden apostólico, porque es el orden de Dios. ¿Fluimos en los 5 ministerios? Sí. ¿Tenemos un apóstol? Sí. ¿Tenemos un pastor? Sí. ¿Tenemos evangelistas? Sí. ¿Tenemos maestros? Sí. ¿Tenemos profetas? Sí. Pero el título no nos da lo que necesitamos para fluir. Es el Señor que lo da y como fruto ejercemos
lo que Él nos pone a hacer. Entonces, ¿qué tan importantes son los profetas? ¿Es válido el sistema, el don profético dentro de nosotros en la iglesia? Yo les decía en el congreso al que fui a predicar que en estos tiempos no podemos darnos el lujo de hacer a un lado el don profético. No podemos no escuchar la voz de Dios en los tiempos en los que vivimos. Me han escuchado en otras clases dar el ejemplo de aquel pastor que escuchó proféticamente al Señor preparándose para salir de Ucrania. ¿Se acuerdan que se los mencioné? Bueno, si no se acuerdan, a la hora que estalló la guerra, el Señor le dijo: todo lo que ya has preparado, lo que ya empacaste, vámonos. El Señor lo preparó. Y en el momento en que el Señor dijo ya, salió. Y cuando estaba en la cola para salir, había una cola tremenda. Y el Señor escuchó la voz de Dios y le dijo: vete por este otro camino. Y en esa otra salida habían muy pocas personas. Salió. Y en el momento que salió, declaran la ley marcial. Si se hubiera quedado en la cola, no hubiera podido salir. Porque en la ley marcial, nadie puede salir, sobre todo los hombres mayores de edad. Es importante, y eso pasó hace durante el tiempo el día que estalló la guerra en Ucrania. No tiene mucho. ¿Sí? Entonces, ¿es necesario el don profético? Sí o sí. ¿Qué nos puede decir el Señor el día de hoy en el sistema en que estamos viviendo? Nos puede decir: prepárate porque va a pasar esto, esto y aquello. Y puede que para otros, aún para otros cristianos, parezca una locura. Ay, es que no le crees a Dios. ¿Tú no crees que Dios te va a sostener? Sí, pero si Dios nos da una orden, tenemos que creerle. ¿Sí? Tenemos que procurar obedecer lo que Dios nos pide hacer. Y no es falta de fe, es obediencia. ¿Sí? Porque podemos ver a lo largo de la palabra qué sucedió con José. Tenía sentido cuando estaban en abundancia decir: tenemos que guardar, tenemos que guardar, tenemos que guardar. Pero llega la hambruna y ahí te ves. Ha sucedido en diferentes ocasiones de la historia que los hijos de Dios, por escuchar la voz de Dios, cuando llega el desastre, ellos son los que tienen la fe y los recursos para ayudar a los que están en necesidad. Todo por ser sensibles a la voz de Dios. ¿Es importante escuchar a los profetas? Sí. Y esto puede que sea un tema controversial, pero cuando empezó el tema de las inyecciones en la pandemia, ¿sí? A muchos se nos forzó a hacerlo. Y no tuvieron opción. O no tienes trabajo, o te quedas sin esto o sin aquello. A otros el Señor les dijo: tú no lo vas a hacer.
Y hubieron muchas personas que pagaron el precio. Y el día de hoy, cuando vemos en retroceso, podemos ver que Dios ha protegido a sus hijos cuando tuvieron que hacerlo en circunstancias difíciles. Y libró a los que Dios les habló directamente. ¿Sí? Pero ¿es importante escuchar la voz de Dios? Sí. Y Dios nos va a proteger cuando lo buscamos a Él de todo corazón. Pero si escuchamos su voz y no obedecemos, eso ya es otra cosa. ¿Sí? Entonces, ¿qué te dice a ti el Señor? ¿Qué es lo que el Señor te habla a ti? ¿Qué estás escuchando? Primero que nada, ¿lo estás buscando para escucharlo? Muchas veces cuando yo les voy a decir que yo personalmente, mi persona, Pastora Altia, cuando hay cosas controversiales, busco lo que están diciendo los profetas. ¿Por qué? Porque cuando hay profetas probados, fieles, y en la boca de 2 o 3 testigos, que es que se afirma, se establece una verdad. ¿Qué dicen los que han probado con evidencias y con frutos que escuchan la voz de Dios? ¿Sí? Entonces, no se trata de entrar en polémica que si fue malo, que si fue bueno, que lo importante es ver qué aprendimos en el proceso y cómo vamos a aprender a escuchar la voz de Dios en las situaciones que Él nos va poniendo. Si tú no sabes qué hacer, ¿qué está diciendo Dios a los profetas? El ministerio profético es importante, pero no puede ser solamente la voz de una persona. Tenemos que discernir la voz de Dios y el carácter del profeta que lo dice. Aquí en las Escrituras vemos a Esdras en la reconstrucción del templo. Uno de los proyectos más grandes, costosos, laboriosos de reconstrucción que ha habido en la historia es la reconstrucción del templo. Esdras era un profeta y era un sacerdote muy familiarizado con el templo original. Y eso es lo que Esdras escribió acerca de este proyecto. En el segundo mes del segundo año de haber llegado al templo del Señor en Jerusalén, comenzaron la reconstrucción del templo Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, y sus parientes sacerdotes y levitas, y todo el pueblo que había regresado de la cautividad de Babilonia en Jerusalén. ¿Quiénes empezaron a reconstruir? Zorobabel, Josué, sus parientes y todo el pueblo. Él llegó para supervisar el avance de la obra en el templo y escogieron a los levitas mayores de 20 años. Esdras menciona en este pasaje y más adelante la importancia que tienen los profetas. Es un proyecto inmensísimo. Y el pueblo escuchó y le creyó a los profetas. Esdras 5:2 dice:
Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué de Josadac reiniciaron la construcción del templo de Dios de Jerusalén, y los profetas de Dios lo ayudaban. Yo quiero que vean esta otra, veamos esta otra escritura. Dice Esdras 6:14. Así los ancianos judíos avanzaron en la obra de reconstrucción, tal como lo habían anunciado los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido. La obra se terminó porque el Dios de Israel así lo ordenó, y por los decretos de Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. Vean esta otra versión amplificada. Traduje la versión amplificada porque me gusta cómo lo dice. Y los ancianos judíos edificaron y prosperaron por medio de los profetas, del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Y terminaron su edificio como lo había ordenado el Dios de Israel, y de acuerdo con el decreto de Ciro, Darío y Artajerjes, rey de Persia. En los elementos necesarios para el proyecto había levitas, escribas, sacerdotes, directores de proyecto como Zorobabel y Josué, y los constructores eran el pueblo liberado. Y 3 reyes, Darío, Ciro y Artajerjes, soltaron decretos a favor del proyecto. O sea, tenían la mano de obra, tenían las iniciativas de ley, tenían todo lo que necesitaban. Pero Esdras dice aquí que el proyecto tuvo éxito debido a que Ageo y Zacarías lo profetizaron. La palabra profética iniciada en el corazón de Dios tiene poder para establecer en la tierra la voluntad de Dios junto con los recursos y el favor necesario. O sea, que en la edificación del templo se suelta la palabra profética que no solo anuncia, sino que provoca que se dé a cabo este proyecto. Y ahora mi pregunta para ti es, ¿qué has hecho con las palabras que Dios te ha dado? ¿Y crees tú que cuando Dios suelta una palabra profética de algo que es probado, que es confirmación de lo que Dios te ha hablado, y que sabes que viene del Espíritu de Dios, de una fuente que es probada, como que alguien que habla de Dios, ¿qué hacemos? Si yo les he dicho antes que la palabra profética generalmente viene a confirmar algo que Dios ya puso en tu corazón. Y no es algo que generalmente tú estás escuchando por primera vez. Cuando te están dando palabra profética, ¿qué es lo que haces con tu cabeza? Sí. ¿Por qué? Porque está confirmando lo que Dios tiene en tu corazón. Y si Dios ya está confirmando que escuchaste de Dios, que lo que Él te está mandando a hacer es de Dios, ¿dónde están los edificadores? ¿Dónde están los que avanzan el proyecto? ¿Dónde están los lugares a donde tú vas para obedecer a Dios? El proyecto, ¿y quién es el templo? La palabra de Dios se suelta para reedificar el
Y la palabra de Dios causa. Pero la pregunta es, ¿lo crees? Tenemos esa identidad de hijos y vamos a dejarlo aquí porque todavía les dije que no iba a terminar. Todavía nos queda otra parte. Pero y en la siguiente parte vamos a hablar de cómo los profetas edifican. Pero realmente podemos ver, es muy bonito hablar de cómo funciona el don profético, cómo dar palabra, cómo recibir palabra y todo lo demás. Pero se dan cuenta que esto va mucho más profundo que un simple don. Tiene que ver con el vaso que da y el vaso que recibe. Y no es nada más enfocarnos en lo que se dice, sino el que carga la palabra que entrega y el que recibe la palabra que se entrega. Nosotros somos el templo de Dios. Y en esta escritura nos dice en este libro de Esdras que la voz profética anuncia y causa que la voluntad de Dios se cumpla. Vamos a hablarle a los huesos secos vida. Vamos a creerle cuando seamos minoría. Vamos a usar debidamente y nos vamos a llenar de su palabra para responder a los ataques del diablo en nuestros desiertos. Tenemos que tener discernimiento. Y podemos entender y tener la identidad de hijos para saber que nada de lo que pasamos es en vano. Romanos 8:28, ¿qué dice? Todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. Aman a Dios. Primer mandamiento. Con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Y son llamados de acuerdo a sus propósitos. ¿Quién de aquí no es llamado de acuerdo a un propósito? Todos somos llamados. La pregunta es, ¿amas a Dios? ¿Le crees a Dios? Pues Padre, gracias por lo que nos has enseñado el día de hoy. Te pedimos que podamos aplicarlo a nuestras vidas, que no seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Y te pedimos, Señor Todopoderoso, que el manto profético que has puesto en esta casa sea un manto profético de ese remanente que es maduro, de ese remanente que discierne, de ese remanente, Señor, que sabe probar con tu palabra las escrituras cuando se da una palabra profética. Que, Padre, te pido que seamos esos vasos dignos, no por lo que somos y lo que hacemos, sino por quién eres tú en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.